¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Andaba viendo un video del experto en Chespirito sobre el tema del niño Mateo. Yo guapo, tú pobre indigente. Pero pues ya cagó el águila, ¿no? Ya están los uniformes en descuento. Yo voy a comprar el de Bullseye en mi cuenta si tengo la oportunidad, porque también como no he estado muy metido en el juego que digamos, pues he perdido algunas recompensas, ¿no? Ahora, yo como ordeno esto de los mejores uniformes del mejor al peor. Lo vamos a dividir en dos partes. Lo que vamos a hacer es vamos a hacer lo siguiente. Presten atención. Vamos a seleccionar el personaje y voy a decirles cuál es el uniforme que vale la pena, cuál es su utilidad, si conviene o no actualmente y dependiendo del tipo de cuenta, ¿ok? Se va a ir explicando individualmente cada caso del personaje, no uniforme por uniforme porque si no nunca terminaríamos, ¿ok? Así que vamos a empezar aquí en la cuenta de Julio, ¿no? Gladiator, su uniforme de lo que vendría siendo la revelación del infinito, obligatorio para todos los jugadores de PvE competitivo, tanto para jefes como para batallas de la alianza, meta en 2 días. Scarlet Witch, el único uniforme que vale la pena es el de la Bruja Escarlata, el último que salió, ya que es meta de ABE, de Batalla de la Alianza 2 días, tengo entendido, tanto en ABL como en ABX. Silver Surfer, el Caballero del Vacío, ya no se encuentra en el top 5 de los mejores personajes de PvP, pero sigue siendo obligatorio para cualquier jugador competitivo de duelo dimensional y de conquista. No es tan utilizado en Batalla de otro mundo, pero si ya lo tienes en tier 4, la verdad que es un personaje bastante decente. No es mal personaje, reitero, sigue estando en el meta actual, pero ya no en el competitivo del top 5, por lo cual sí vale la pena actualmente. Cable con el uniforme del corazón de la oscuridad. Totalmente descartado ya, este personaje no es útil por ningún sentido. Es sustituido por Gambit, por lo cual su única utilidad es jefes. Y la verdad es bastante complicado por el tipo de proc tan inestable que puede llegar a tener el personaje, con jefes tan difíciles como lo que vendría siendo Cisne Negro. Solamente lo recomendaría para cuentas muy competitivas y nada más, ya que actualmente, como menciono, Gambito lo acaba de destronar. Jean Grey con el uniforme de Fénix Oscura sí puede ser útil, sobre todo en la modalidad de supervivencia, como el segundo personaje que utilices para pasar la horda de los zombies, pero en PvP ya no está ni en el top 10 ni de asomo. En PvE ya no es útil tal cual, solamente podría ser útil el día de ABX cuando juegas con la villana. Si no utilizas a Gwenpool, ella sigue siendo un mejor personaje que puedes utilizar, por lo cual sí es obligatorio solamente para jugadores competitivos de ABX, cabe mencionar. Wolverine con el uniforme de Deadpool and Wolverine, este personaje sí sigue en el top 5 de los mejores personajes de PvP, por lo cual lo recomiendo bastante, ya que lo utilizarías considerablemente en batalla de otro mundo y duelo dimensional. Vamos, en cualquier modalidad PvP este personaje es muy sobresaliente. Doctor Strange con el uniforme de What If Marvel Zombies es totalmente obligatorio. Este es un personaje que sí o sí deben comprar a la fuerza. El segundo mejor personaje del PvE, si no el mejor personaje del PvE. Una versatilidad en jefes impresionante y también meta el 2 días de la batalla de la alianza. Y la verdad, el segundo mejor personaje para obtener puntajes en cuenta su ballena. Magneto totalmente descartado, actualmente no vale la pena y ni siquiera está disponible el invierno de Cracovia, por lo cual los anteriores uniformes no valen la pena. Row, ningún uniforme del personaje que no sea el de temporada vale la pena, por lo cual descarten este personaje. Moon Knight, ningún uniforme vale la pena, hay mejores opciones incluso para los jugadores free to play nuevos, por lo cual descarten el personaje, requiere una mejora totalmente. Doctor Octopus, solo lo recomendaría para jugadores competitivos realmente de ABX, porque si no pueden irse por el uniforme de Titán de Hulk. Cabe mencionar que estoy hablando del uniforme de Hasta el Fin del Mundo, por lo cual para mí ningún uniforme de Doctor Octavius vale la pena realmente si no eres competitivo realmente de la batalla de la alianza. Venom con el uniforme de Estrella de Guerra es totalmente obligatorio para jugadores competitivos de jefes por las características que tiene de ser maestro de armas combate humano. Solo para competitivos de jefes, realmente el personaje no es meta en ninguna modalidad de ABX o algo similar, por lo cual descartado totalmente. Sharon Rogers, un capricho solamente para jugadores super megalodónicos de jefes y competitivos para speedruns de lo que vendría siendo Dormammu, por lo cual el uniforme actualmente es de temporada, no está disponible, claro que sí. Ni el de armadura de Poseidón lo recomendaría. De hecho, el personaje en general no lo recomendaría. En la review que le hicimos de este uniforme hace poco lo comenté. Es muy poco versátil para jefes leyenda. Iron Man, no recomendaría ningún uniforme de Iron Man actualmente, ni siquiera el modelo Neil, ya que tiene poca versatilidad en jefes y a pesar de que es un personaje sumamente poderoso teniendo en cuenta la colección, es muy poco útil y muy poco versátil su utilidad del personaje actualmente en el juego. Gwenpool, totalmente sustituido por lo que vendría siendo Bullseye y Jean Grey. La verdad es un personaje que no recomendaría a menos que seas competitivo de jefes por la versatilidad que tiene, ya que sí es un personaje que puedes llegar a utilizar en fase, sobre todo con Jean Grey y Cisne Negro.
por lo que si no eres jugador competitivo de jefes no te la recomendaría. Y si no quieres complicarte la vida con Bullseye, pues podrías usar este personaje, pero prefiero Bullseye en su totalidad. El lunes no se encuentra disponible Lila Veraniega, pero sí deberían comprar serie de estilo de vida 1 si eres competitivo de la batalla de la alianza. Cabe mencionar otra vez, ya que es el uniforme que más puntos hace en todo el juego, pero por una diferencia brutal de aproximadamente 21 millones de puntos. En cuanto es buena. Spider-Gwen no vale para nada la pena, no recomiendo este personaje con su uniforme de Across the Spider-Verse, esperen a que el personaje tenga una mejora. Black Widow con el uniforme de justiciera de la Puerta Dorada es bastante buena para lo que vendría siendo un relleno de conquista, no es de manera competitiva, simplemente es un relleno por la alta esquiva del personaje y sirve como striker para cancelar en ciertas temporadas para algunos personajes que no tengan la capacidad de cancelar en paralización, pero hay mejores strikers que este personaje. Loki, totalmente obligatorio para todos los jugadores competitivos de la batalla de la alianza, aunque sea un dolor de cabeza, un dolor de huevos y un dolor en todo el sentido de la palabra del personaje, la verdad que es bastante obligatorio. Loki de Marvel Studios, segunda temporada, este uniforme en específico. Ghost Rider, el regreso de la rabia, no se encuentra disponible, los anteriores uniformes no valen la pena. Thor, totalmente obligatorio como uno de los mejores strikers del juego, así que sí recomendaría comprar este uniforme, más que nada también por la versatilidad que tienen jefes, ya que es bastante útil, pero tampoco es la gran maravilla. Necesitaría la colección bastante bien subida para aprovechar el poder del personaje. Con el uniforme del Padre de Todos renacido. Null, totalmente obligatorio para cualquier jugador PvP que se haga llamar jugador de PvP siquiera. La historia ancestral o uniforme de Silver Surfer Black es totalmente obligatorio. Este es el mejor personaje de PvP del juego, pero con diferencia. Al igual que el uniforme de oscuridad fusionada de Sentry, es de los mejores uniformes del juego, indiscutiblemente. La verdad, vale bastante la pena que compren ambos y sin siquiera subir a los personajes al tier 4. Adam Warlock, otro personaje que ya no se encuentra en el top 5 de mejores personajes de PvP, sigue valiendo la pena, entre muchas comillas, para duelo dimensional cuando nerfean algunos personajes, pero la verdad ya no lo recomendaría tanto con su uniforme de Guardians of the Galaxy Volumen 3. Solamente si son muy competitivos del PvP, para lo que vendría siendo Batalla de Otro Mundo en ciertas temporadas que realmente ya no vale la pena porque no lo utilizas tal cual, pero sí como un relleno en conquista bastante decente. Odinson con el uniforme de Vengadores 1.000.000 AC, realmente no lo recomendaría. Thor es mucho mejor personaje, tiene las mismas características, por lo cual pueden esquipear este uniforme. Thanos con el cosechador sabio no se encuentra disponible, pero sí el rey de la obsidiana, y este sí lo recomendaría obligatoriamente porque es de los mejores personajes de PvP. No tan bueno como Jean Grey, ni tan bueno como Madeline Pryor. Bueno, un poquito mejor que Jean Grey sí es el personaje, pero la verdad que tiene sus limitantes. Rey de la Obsidiana, no, discúlpenme. Es el de Thanos Wins, el de Thanos gana. Este es el uniforme bueno del personaje. Este también fue muy bueno en su momento. Namor, no vale la pena ningún uniforme, esperen la mejora del personaje definitivamente. Profesor X con el uniforme de Consejos de Silencio, no vale la pena ningún uniforme, cable superior en todos los sentidos, esperen mejoras del personaje. Tormenta, no vale la pena ningún uniforme, ni siquiera se encuentra disponible Verano de Cracovia. Hulk con uniforme Titán, para mí totalmente obligatorio si no quieres jugar con Doctor Octopus. Este personaje cancela las 6 temporadas de ABX, puede llegar a alcanzar los 18 millones con dificultad para cuentas medianas, pero la verdad en mi cuenta el personaje hace 17.5 millones y vamos, mi cuenta está súper descuidada, por lo cual este personaje es súper fácil de utilizar, es una bestia en jefes, no es el mejor en jefes para mi consideración, pero sí es bastante bueno, es una bestia en ABL, una bestia en ABX y una bestia en el PvP. Vale para mí mucho la pena. Hulk es de los mejores personajes del juego indiscutiblemente aún. Carnage, mismo caso, competitivos del PvP pero sin estar precisamente en el top 10, sigue siendo un personaje excelente con el uniforme de matanza superior. El problema, pues obviamente dependiente del artefacto y del tipo de CTP que vendría siendo el justiciero o el nuevo CTP que acaban de poner, el conquista en específico. Hawkeye es un personaje muy bueno para jefes con el uniforme de héroes héroes de los baldios, como se diga. Pero el problema con este personaje, o el problema que yo tengo particularmente, es que es un poquito inútil, en el sentido de que poco o nada lo vas a utilizar y poco o nada destaca en la modalidad donde lo vas a utilizar. Es bueno, pero tampoco es la gran cosa. Spider-Man con el uniforme del traje del simbionte es uno de los mejores personajes del PvP. Sí estaría en el top 10, pero como por el número 7 u 8 diría yo. Le tendría que preguntar a un experto en esto, pero la verdad sí vale la pena, la verdad, sobre todo para los free to play, pero es muy raro que te lo encuentres en cuentas competitivas como Batalla de Otro Mundo y Duelo Dimensional. Porque como les digo, es bueno, pero no lo suficiente como para ser indispensable.
Capitana Marvel con el uniforme de The Marvels, la verdad es una maravilla, es bastante buena en jefes, pero bueno, actualmente no sirve, por lo cual no recomendaría este uniforme para nada. Hela con el uniforme de What If, yo esperaría una mejora, la verdad simplemente la compraría por el hecho de que puede servir de relleno en Conquista con su artefacto, pero la verdad lo más valioso de este personaje es la versatilidad que tiene en jefes y lo mucho que la puedes aprovechar con un CTP de destrucción, porque es súper útil por las características que tiene. A menos que juegues jefes de manera competitiva, realmente no te recomendaría Hela. Black Bolt, pues obviamente no está disponible arma caída y los demás uniformes no valen la pena. Doctor Doom, el dios del emperador, el dios emperador, la verdad sí vale la pena como competitivo de PvP para relleno de batalla de otro mundo. Es bastante bueno, nadie está diciendo que sea malo, pero la verdad poco útil y poca versatilidad, muchos recursos, entonces piénsalo bien con este personaje. Deadpool con el uniforme de Deadpool and Wolverine, la verdad es buenísimo para jefes con el uniforme de Nicepool. A mí me gusta muchísimo utilizar este personaje, pero para competitivo de PvP, que es realmente donde destaca más el personaje, la verdad tienes que tener una cuenta megalodónica para usarlo en batalla de otro mundo o conquista. No es de los mejores, simplemente es de esos personajes de reserva que son bastante decentes. Cyclops solamente compren el de Fénix Oscuro, el de Moderno realmente nunca lo van a utilizar, es un personaje que solamente sirve por la potenciación de Fénix Oscuro, el otro uniforme casi no lo van a utilizar. El Capitán América con el uniforme de What If de Marvel Zombies es bastante bueno hasta cierto punto, pero desgraciadamente también cabe mencionar que es de esos personajes igual poco útiles, poco versátiles, y la verdad si lo enfocas en el PvP lo descuidas en el PvE, donde también es bastante bueno en jefes, pero sigue estando en ese intermedio de lo que realmente es el personaje, que es poco útil. Black Panther, la verdad, no recomiendo ningún uniforme, por lo cual skipen al personaje directamente. Al igual que Ant-Man, no recomiendo ningún uniforme del personaje, ni siquiera el de Quantumania. A pesar de que sea bastante bueno en jefes, la verdad no lo recomendaría. Igual Miles Morales, sáltense este personaje en específico, es todavía peor que Ant-Man, en el sentido no solo del poder, sino de que este personaje no aguanta nada. Ant-Man siquiera con el uniforme Quantumania en Tier 4 te podría servir como un relleno bastante fastidioso en conquista para algunos jugadores. Wong, este sí no tengo opinión porque desconozco la versatilidad que tenga. Me imagino que servirá como algún relleno y potenciador. Bueno, obviamente es un potenciador para los personajes zombies, pero pues también cabe mencionar que el personaje en lo particular, pues no sé qué destaque. Casi nunca lo veo armado en cuentas competitivas de PvP, pero me imagino que un relleno en conquista decente sí es. Próxima Midnight, totalmente obligatorio el uniforme de armadura de obsidiana oscura. El queridísimo, ay, siempre se me olvida su nombre. Aquí tiene un nombre porque Discordia, pero tiene también otro nombre en inglés. Bueno, el señor Discordia, pues la verdad es bueno con ese uniforme, pero ya no vale la pena. La verdad fue meta de batalla de otro mundo hace muchísimos ayeres. Actualmente pues no vale ni 2 pijos, por lo cual yo lo skipearía. Igual esquipearía el Gala del Infierno de lo que vendría siendo esta Emma Frost. A lo mejor te sirve como un relleno muy de relleno de la mamá, de la mamá, de la mamá, de la mamá en conquista, pero la verdad el personaje ya no vale la pena en lo absoluto. Esperen mejoras de ella mejor. Eso sonó redundante. No se encuentra disponible arma biológica, por lo cual pues obviamente esquipeada. Blade, ningún uniforme vale la pena esquipeado. Bueno, sí, no. Porque, a ver, el uniforme de asesino de vampiros realmente sí es obligatorio comprarlo si juegas jefes. No porque sea bueno el personaje, sino por su liderazgo que mejora a los personajes que sean maestros de armas. Y a veces es la única potenciación que tienes. Masha y el oso pues no vale la pena ninguno de estos uniformes, esperen la mejora. She-Hulk, pues nada más lo compraría por el liderazgo, porque de vez en cuando podrías aprovecharlo, pero no es como que She-Hulk tampoco tenga una versatilidad impresionante en jefe. Yo le skipearía, honestamente yo skipearía este personaje directamente. Kingpin, ningún uniforme vale la pena. Taskmaster, totalmente obligatorio el de la Viuda Negra. Bueno, es único uniforme porque es el único potenciador por pasiva que no sea liderazgo para los villanos combate. Sin incluir a Abominación, porque obviamente Abominación solo va a potenciar Hulk. The Ancient One, totalmente obligatorio. Yo consideraría el personaje ya actualmente de relleno. 1 por la potenciación y 2 por el reflejo, porque te puede servir bastante en lo que vendría siendo duelo dimensional si estás empezando, y como relleno para conquista ya un poquito más competitivo. Totalmente obligatorio War of the Rings.